Bien, queridos hermanos, qué interesante es saber cuán bondadoso, cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial. Ojalá podamos reflexionar cada uno en nuestros corazones, podamos meditar muy detenidamente para poder abrir nuestros corazones, entregarnos íntegramente a nuestro amado Salvador, para que podamos ser los instrumentos de justicia que Él necesita para poder sembrar y regar la semilla de su sagrado y santo evangelio. Es urgente que entendamos, es urgente que reflexionemos, que meditemos. Estamos viendo y estamos observando como testigos lo que el mundo está llegando cada día a ser. Pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con la comisión que Elohim nos ha encomendado? Tenemos que analizar, no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, ¿qué pasará cuando la iglesia despierte? Todos al menos tenemos un talento. Pero es necesario que la iglesia vaya de menos a más. No todo se aprende en un día, en 2 días. No todas las capacidades que podemos tener son puestas al servicio del Padre Celestial en un día, 2 días. Yo esta semana en el estudio que tenía, llegué a encontrar la historia de Eliseo. Cuando Elías pensaba que era el único, él no sabía que habían 7,000 rodillas que no se habían doblado a Baal. Y dentro de esas 7,000 rodillas estaba la familia de Eliseo. Cuando Elías fue enviado para que pueda ubicar al sucesor, al sustituto, que le iba a suplir al mismo Elías, dice la historia bíblica, cuando vino Elías y le puso el manto, Eliseo comprendió el llamado. Y Eliseo, que tenía todo en casa, porque Eliseo era un hombre que tenía recursos, la familia no era una familia pobre, sin embargo, Eliseo no solo demostró responsabilidad en las cosas pequeñas, en lo material o secular, sino dice que Eliseo comenzó en el llamado de Yahweh a ser el asistente de Elías. No, hermanos, de frente Eliseo fue el gran profeta. No, él llegó a ser un asistente. ¿Y cuál era su ocupación de Eliseo cuando inició el ministerio? ¿Cuál era? Hermano, le servía a Elías. ¿Y saben qué es lo más importante que verdaderamente me impresionó? Es que Eliseo le echaba agua en las manos de Elías para que Elías se lavase. Hermano. Pero dice que él no se sentía menos. Él quería ser fiel en lo poco. ¿Para qué? Para que Yahweh le pueda dar responsabilidades mayores. A veces de repente, hermanos, tenemos la impresión que cuando se dice comisión de evangelizar, mándelo a él, sí, yo voy. Pero ¿estamos en verdad preparados? ¿Estamos preparados para poder afrontar este reto que es muy importante? Que si bien es cierto, el Espíritu de Elohim está dispuesto a guiarnos, pero también es cierto que tenemos que prepararnos de menos a más. Tenemos que ir poco a poco, es una responsabilidad muy grande. Porque cuando muchos de nosotros hemos salido de la institución, creíamos que ya todo estaba solucionado y que ya habíamos salido de Babilonia y nosotros no éramos Babilonia. ¿Sí? De repente
hubo presunción en cada uno de nosotros. Creer saberlo todo. Yo creo que hasta aquí todo lo sabemos, ya no creo que haya cosas más que aprender. Pero hoy sí entiendo, porque nunca terminaremos de aprender. Porque dice, hermanos, que la enseñanza hasta en la vida eterna no va a ser de un momento a otro, va a ser progresiva. Iremos aprendiendo, iremos aprendiendo. Eliseo comenzó echando agua en las manos de Elías para que él se lavase. Hoy nosotros tenemos que entender y comprender que la doctrina, cuando se recibe, se tiene que poner en práctica. No es simplemente decir, yo acepté la doctrina y qué bonita que es. ¿Con qué autoridad podía enseñar? ¿Con qué autoridad podía predicar? Es como decirle a una pareja o llevarle la doctrina del matrimonio y decirle que se case ante Dios y yo no soy casado ante Dios. ¿De qué me serviría? No tengo autoridad. Enseñarle a alguien que el sábado es el día de Yahweh cuando yo no lo respeto, ni lo guardo, ni lo observo. Hermanos, la obra que le espera a la iglesia de nuestro Creador es una obra maravillosa y deseo ser partícipe de esa obra. Pero tenemos que pensar que ya es tiempo de despertar. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Yahshua te alumbrará. Aquí hemos preparado un pequeño cuestionario de preguntas para poder analizarlas aquí en un diálogo. Pero pienso que es muy importante analizar cómo es que vamos a despertar o qué va a pasar cuando despertemos. Cuando echamos a meditar en cómo está la iglesia, no sé si usted lo ha hecho, ¿cómo ve usted la iglesia? ¿Estará descuidada en pocas cosas o en tantas cosas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para que no esté descuidada en tantas cosas? ¿Qué piensa usted? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Nota usted que hay un descuido o no hay un descuido? ¿Nota usted que estamos cumpliendo la comisión? O como dice la sierva del Señor inspirada por el Espíritu, estamos revoloteando entre cuatro paredes y seguimos siendo los mismos. Y si observamos bien, hemos disminuido. ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Tú que duermes, levántate de entre los muertos y Yahshua te alumbrará. Pero es necesario, para que Yahshua alumbre mi vida, mi alma, mi camino, tengo que despertarme. Y esto no es un arte de magia. No, cuando venga el Espíritu Santo, en el último momento, ahí me voy a despertar. No. Eso es lo que Satanás nos hace creer. Y hay muchos que estamos llevando una vida descuidada. Muchos que estamos llevando una vida descuidada y no nos estamos dando cuenta cómo está la iglesia, en qué situación está. Note usted la pregunta, ¿qué tiene que hacer la iglesia para que no esté descuidada en tantas cosas? Ser fiel en la oración. Cuando usted vea la historia bíblica, dice que hubo una puerta abierta en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos aprovecharon esa puerta abierta? 8. Pero también dice la historia bíblica que hubo una puerta abierta en los días de Abraham, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos se salvaron? Y cuando digo puerta abierta en ese tiempo, era la gracia que se estaba concediendo. Cuando los judíos
rechazaron a Yahshua, ¿qué fundamento estaban también rechazando, que era muy importante? Y encontrábamos que cuando ellos rechazaron a Yahshua, estaban rechazando el fundamento de la fe, porque no creyeron en el Salvador, no tuvieron confianza en el Salvador, y por ende estaban rechazando ese fundamento de la fe. ¡Qué terrible! Hoy tenemos que aprovechar esa puerta abierta. ¿Para qué? Como decía Hebreos capítulo 4, si mal no recuerdo, donde decía que tenemos que ir ¿a dónde? Al trono de la gracia. Gracias, hermano. 4:16. Para el oportuno socorro. Y la única manera es ser fiel en la oración. Escuche usted con mucha atención. Se necesita la oración en la vida del hogar. ¿Qué se necesita en la vida del hogar? Se necesita la oración en la vida del hogar. Se necesita oración en la vida de la iglesia. Y se necesita oración en la vida misionera. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Será cierto o no? Por supuesto que sí. Porque cuando no nos comunicamos con el Salvador, ¿qué cosa podemos hacer? Pedid y se os dará. Hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial esa fuerza que necesitamos. También dice, se entiende solo débilmente el poder de la oración ferviente. Se entiende solo débilmente el poder de la oración ferviente. Como dice Santiago, la oración del justo tiene mucho poder. ¿Cómo estamos andando en la oración? Dice que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3. Y nosotros decimos, claro, yo en el desayuno oro, yo en el almuerzo también oro, en la cena también oro. No. Eran 3 veces al día, pero una comunión individual con Yahweh. ¿Para qué? Para entregarse íntegramente, abrir su corazón, porque necesitaba sabiduría, necesitaba inteligencia, necesitaba esa virtud para poder desempeñarse en un lugar que no era fácil estar. Y él se comunicaba constantemente con el Padre Celestial. Si la iglesia fuera fiel en la oración, no se le encontraría descuidada en tantas cosas. La fidelidad en implorar a Dios dará ricos resultados. Ricos resultados. Si bien es cierto que hay momentos difíciles que hay que pasar en la iglesia, momentos difíciles en el hogar y muchas veces ante la sociedad, también es fácil que no estamos siendo fieles en oración. Nos falta mucho ser fervorosos en oración. ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas? No generalizamos, porque puede haber alguien que es fiel en oración. Pero eso se manifiesta, eso se evidencia. No es simplemente decir, no, sí, yo sí oro. ¿Cómo estamos en verdad en la oración? ¿Cómo nos estamos desempeñando en la oración? En el libro de Isaías, en el capítulo 52, Isaías 52, 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. ¿Vístete de qué? Tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Queremos ser parte de esta iglesia
esa iglesia que va a despertar, esa iglesia que se va a levantar, pero con esa justicia maravillosa del Salvador, para poder tener pensamientos, palabras y acciones que estén de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial conforme a su palabra y a su mandamiento. Para ello tendremos que despertar, para ello tendremos que levantarnos. Eso es urgente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ya es tiempo, pero para ello tenemos que empezar a ser fieles en la oración. No solo en el hogar, sino también dice en la iglesia y en la vida misionera. No es asunto de salir a hacer obra misionera. Este cuerpo que es el templo, este templo donde quiere el Salvador vivir en cada uno de nosotros, tiene que estar cada día santificándose, purificándose. Y para ello necesitamos ese poder de su Espíritu. Es muy importante. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. ¿Y qué caerá del cielo? ¿Qué vendrá del cielo? ¿Habrá algo malo que venga del cielo? Bendiciones, hermanos. Eso es lo maravilloso. Por eso la fidelidad, cuando imploramos a Elohim, va a dar ricos resultados. ¿Estamos gozando de esos ricos resultados? ¿Estamos gozando? Usted se ha puesto a pensar, cuando la iglesia despierte y cumpla con su labor, con el poder del Padre y del Hijo, y comenzamos a ver que va dando resultados exitosos en traer almas a los pies de Jesús, pecadoras, pero que se han arrepentido, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a sentir? No habrá en el cielo ninguna alma que no haya ganado otra. Imagínese. Al menos una. En nuestra vida religiosa, en nuestra vida cristiana que decimos tener, ¿sientes el gozo de haber traído alguna alma a los pies de Yahshua? ¿Sientes ese gozo? ¿Sientes esa alegría? ¿No creen que ya es tiempo de poder como iglesia sacudirnos de ese pecado que nos asedia para poder unidos en mente y corazón decir, aquí estamos? Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y todos con gozo, con alegría. No esperar que nos tienen que decir las responsabilidades que tenemos que cumplir. No hay palabras de agradecimiento por todo lo que está haciendo nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. No hay palabras. Tenemos que aprovechar estas oportunidades. Una iglesia que esté preocupada por las almas que se están perdiendo en el mundo. Pero no es fácil renunciar al mundo. Créanme, no es fácil. Aún hay cosas que nos tienen atado. Aún hay cosas que nos tienen atado. Y hoy llegué a entender que ya es tiempo de dejar las cosas que nos atan al mundo. Por eso dice, tenemos que llevar una vida abnegada. Una vida de abnegación. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ojalá que podamos aprovechar estas enseñanzas que estamos recibiendo. Usted sabe que la iglesia tiene que estar velando y orando. Siempre escuché en los sermones distintos que la iglesia tiene que velar y orar. Y está escrito en su palabra de nuestro amado Salvador. ¿Qué cosa significa velar y orar?
Usted se ha puesto a pensar que cuando la iglesia despierte al sentido de su santo llamado, porque ¿qué dice? Vosotros no me elegisteis a mí. Note lo que viene. Yo os elegí a vosotros. Gloria a Yahweh. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. No sé si usted lo recuerda, ¿para qué? Y bien claro, decía, y escuche usted por favor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, cuando la iglesia despierte al sentido de su santo llamado, de repente ni siquiera nos ponemos a meditar en el llamado. Cuando despertemos a esto, dice que nuestras oraciones van a ser mucho más fervientes. Nuestras oraciones van a ser mucho más efectivas. Y nuestras oraciones ascenderán al cielo para que el poder del Espíritu Santo indique la obra, indique el deber del pueblo de Elohim acerca de la salvación de las almas. Necesitamos eso. Los argumentos ya están echados. Hoy lo que falta, ¿qué es? ¿Qué es lo que falta? Actitud. Hoy lo que falta es actividad, donde cada uno ponga su granito de arena, donde cada uno diga, bueno, yo quiero trabajar así, el hermano dice yo así, y nos vamos integrando a un trabajo conforme a la voluntad de Elohim. Porque la lucha y el conflicto que se viene va a ser duro. No va a ser sencillo. Y para eso tenemos que estar estabilizados, firmes, que nada ni nadie nos mueva. Cada uno tiene que tomar su decisión. Pero antes que tome la decisión, antes de decir sí, antes de decir no, tienes que doblar tus rodillas fielmente a Elohim para pedirle sabiduría, para no rechazar lo que es correcto y lo que es puro y lo que es santo. Todos tenemos que hacer eso. Eso es lo maravilloso. Por eso lo que queremos es que se abran las mentes y los corazones. Si usted cree que estuvo en error y la doctrina que estamos escuchando va abriendo nuestros ojos, qué lindo es salir acá y dar su testimonio. Eso es lo que se necesita, el valor de dar su testimonio. Eso ayuda mucho a los oyentes. Eso va a ayudar mucho a que vayamos creciendo juntos. Porque a veces el orgullo, la soberbia nos juega una mala pasada. A veces cuando reconocemos que hemos estado equivocados, no queremos reconocer que hemos estado equivocados. ¿Quién nos equivoca? Todos nos equivocamos. Ahora yo quisiera que escuche con atención qué significa velar y orar. Algo que a mí me preocupó mucho porque en verdad no tenía en cuenta esto. Hermano, tiene que velar. Hermano, tiene que orar. La iglesia tiene que velar y orar. Pero escuche qué significa velar y orar. Hemos de velar y orar para que no haya inconsistencia en nuestra vida. ¿Qué cosa es inconsistencia? Falta de consistencia. ¿Pero qué es consistencia? Una estabilidad, una solidez en nuestra vida espiritual. Estamos ahí firmes sobre la roca. Nada ni nadie nos mueve. Pero ahora escuche, velar y orar significa vivir nuestras oraciones ante Elohim. Escuche, velar y orar
significa vivir nuestras oraciones ante Elohim, para que Él pueda contestarlas. ¿Qué cosa es vivir nuestras oraciones? Mano, eso es importante. Practicar todo lo que sabemos. No podemos doblar nuestras rodillas y orar, pero no practicar nada de lo que usted va conociendo. Necesitamos práctica. Yo conozco el sábado, pero no lo practico. ¿Me contestará la oración Yahshua? ¿Qué dicen ustedes? No son los oidores los justificados, sino los hacedores. Y note usted lo que significa velar y orar. Voy a repetir. Velar y orar significa vivir nuestras oraciones ante Elohim. Vivir. Para que Él pueda contestarlas. Estamos en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 137. ¿Qué distinto suena? No simplemente, Juan, tienes que velar y orar. Yo lo que tengo que saber, y con la bendición del Creador, hoy nos está haciendo conocer que velar y orar significa que tengo que vivir mis oraciones. Y ahí sí cambia el asunto. Pero yo no sé qué pasa, hermano. Yo paro orando en mi casa, yo le pido, pero nada. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Él mismo da la respuesta, ¿no, hermanos? En el libro de Jeremías, el capítulo 17. Por eso, nosotros tenemos que preocuparnos de ser fervorosos en la oración. Si nosotros queremos triunfar como iglesia, tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por ahí. Fervor en la oración. De poder sentir la presencia del Espíritu, ¿para qué? Para poder no solamente pedir y pedir, no solamente velar y orar, no, sino vivir lo que yo pido en oración. Las cosas no se vienen por venir, simplemente toma lo que tú pides, no. Hay una parte inspirada que dice que Elohim valora el esfuerzo humano. El esfuerzo, por eso esfuérzate, sé valiente. ¿Valiente para qué? ¿Para qué me tengo que esforzar? Para que pongas por obra, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere que pongamos por obra? Los mandamientos. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Hermanos, Josué capítulo 1. Esta es una lucha de todos los días. Así como los judíos rechazaron el fundamento de la fe, así también dice que es ahora. Y los judíos terminaron incrédulos. Hoy también el mundo cristiano, entre comillas, dice que tiene fe, pero están despreciando la santa ley. Y estamos pareciéndonos mucho a los judíos. La Sagrada Escritura dice bien claro lo que es la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Elohim en nuestras acciones. Aumentanos, Yahweh, la fe. Necesitamos esa fe pura, esa fe verdadera, esa fe genuina. ¿Y cuál es esa? La fe que obra por el amor y purifica el alma. Y somos egoístas cuando solamente nos hemos acostumbrado a venir y sentarnos cada sábado y no pensar en las almas que están afuera, muchas veces en una situación sin Elohim y sin esperanza. Para eso nos ha llamado nuestro Padre Celestial. Pero para eso
La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. ¿Desde cuándo lo vamos a hacer? Y saben una cosa que a mí mucho me impresionó también, es saber que para que usted pueda despertar, no es simplemente que tenga que velar y orar. La palabra de Elohim se caracteriza por algo maravilloso, de darnos reavivamiento y darnos reforma. Qué interesante. Dice bien claro que la reforma comienza en las mesas. Gloria al Padre, hermanos. La reforma comienza en las mesas. Y dice también, sin embargo, dentro del pueblo de Yahweh hay algunos que ni siquiera han comenzado. Hermanos, queda claro que si hay alguno que aún no practica la reforma pro salud, no va a ser partícipe de la predicación del mensaje del tercer ángel. Y de ninguno. No, el asunto es cuándo vamos a comenzar. No es sencillo, por supuesto. Hace mucho tiempo atrás, cuando ya más o menos estaba luchando para ir practicando la reforma pro salud, pero siempre la desobediencia, hasta que tuve que sufrir las consecuencias de mis malas decisiones en lo que a la alimentación se refiere. Cuando sentí las consecuencias es cuando me di cuenta cuán rebeldes somos a las amonestaciones de Yahweh. Y aquella vez que caí muy mal, le hice la promesa a mi Padre Celestial. Si tú me recuperas, voy a esforzarme para poner por obra tus mandamientos y la reforma pro salud. Hermanos, no es sencillo, hay mucha lucha. Solamente cuando caí, cuando ya me vi mal, y la preocupación era que ya el caso que yo tenía no tenía solución. Ay, hermano, ahí me di cuenta. ¿Cuánto daño hacemos a este templo? Porque somos egoístas. No nos damos cuenta que este templo ha sido comprado por precio. Y un precio que usted ya conoce, que es la sangre de Yahshua. Ahí me di cuenta. Pero ahí también le hice la promesa a mi Salvador. Porque ya tiempo atrás, por el año 99, también había tenido un problema muy serio. Y yo le prometí también, si tú me levantas de la cama, yo voy a cambiar. Pero yo en ese tiempo no conocía la reforma pro salud. Ni nadie me la dijo. Pero sin embargo, en aquel tiempo, Yahweh me dio una oportunidad también y me levantó del lecho, cuando yo pensaba que nunca me iba a levantar. Tenía un peso de 40 kilos. Tenía 3 cruces. Tuberculosis. A mí tenían que tomarme de la mano para caminar. Yo pensé que no iba a pasar. Pero sin embargo le pedí a mi Salvador que me dé una oportunidad. Mis hijos pequeños. Mi esposa tenía que lavar ropa en la calle, vender humitas, vender tamales para poder sobrevivir. Y en el año 98 tuve que llevar un tratamiento de tomar 12 pastillas diarias durante 6 meses. Imagínense cómo queda destruido el organismo. Pero sin embargo, me levantó mi amado Padre Celestial. Desde aquel tiempo trabajé en la obra, los que me han conocido. Iba por todo lado, no me interesaba. A donde iba, a donde me enviaban, ahí estaba. Ahí estaba, trabajando y trabajando. Y muchas almas que tuvimos la oportunidad de poder llegar a ellos cuando conocí el asunto de Babilonia. Hermanos, esas almas dejaron de hablarme.
Las amistades se rompen. Se acabó la amistad. Por eso manifiesto lo que nos espera en adelante va a ser de mucha preocupación, pero tenemos que pedirle como los discípulos le pedían a Yahweh, danos denuedo. ¿Ha encontrado esa palabrita usted en la Sagrada? Danos denuedo, danos valor, porque hay que tener valor para predicar las verdades. Y ese valor, el único que es capaz de darnos es el poder del Espíritu Santo. Nada más. Nada más. Porque la situación de denunciar los pecados de Babilonia no va a ser sencillo, porque cuando usted lee el conflicto de los siglos y se remonta a la historia de los reformadores, qué duro que ha sido para esas personas enfrentar a la bestia, qué duro que ha sido. No hay compasión de ninguna clase. Lo que ellos buscan es desaparecerlos como de lugar, pero sin embargo la protección divina siempre se daba. Siempre se daba. Hombres en la hoguera, mujeres enterradas vivas, por denunciar los pecados de Babilonia. Es necesario que nosotros despertemos, pero para hacerlo es necesario que seamos fervorosos en oración. Es necesario que seamos fervorosos en oración en el hogar, aquí en la iglesia y ante la sociedad en la obra misionera. Porque para salir a sembrar la semilla del Evangelio o a regarla, necesitamos salir con la justicia de Yahshua. Él es quien va a vivir en nosotros. Él es quien va a obrar en nosotros. Él es el que va a hacer la obra. Y nosotros vamos a ser los colaboradores, como dice la palabra en las Sagradas Escrituras. Estamos dispuestos a tomar este trabajo tan hermoso que el Señor quiere que sus hijos tengan. Hombres y mujeres. Ojalá que entendamos lo importante de lo que es velar y orar. Vivir nuestras oraciones a partir del momento. Lo que tú pides en oración, tienes que vivirlo, esforzándote. ¿Cuántas cosas queremos que se cumplan en nosotros, pero no lo vivimos? Queremos que esta iglesia sea activa y misionera. ¿Soy misionero? Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos cumplir con los objetivos que estamos escuchando, todos tenemos que unirnos. Todos tenemos que unirnos. Dice que la unión de la iglesia es la evidencia de que Yahshua vino aquí a esta tierra para morir por los pecados de cada uno de nosotros. Porque Él en su oración, ¿qué pidió? La unificación, la unión. Sin embargo, hasta ahora hay algunos que dicen que unión nunca se va a conseguir, porque siempre va a haber disensiones. Es cierto, pero hay una iglesia que Yahweh está levantando, que sí va a ser una iglesia unida, en mente, en corazón, con el poder del Espíritu Santo. Porque dice que Elohim va a trabajar ¿a través de quién? A través de una iglesia consagrada, a través de una iglesia abnegada. No va a trabajar con cualquiera, hermanos. Escúchese bien, iglesia consagrada y abnegada. Y cuando tú comienzas a hacer esa entrega íntegra de abnegación, de consagración, ¿qué está dispuesto a darte Elohim? ¿Sabe lo que está dispuesto a darnos? Dice, está dispuesto a darnos el espíritu del misionero más grande que el mundo haya conocido. Me estoy refiriendo a Yahshua. El espíritu del misionero más grande que el mundo haya conocido. Nadie habló como este hombre. Nunca hemos escuchado hablar como habla este hombre. De repente hoy no podemos hablar así. Pero cuando nosotros nos entregamos íntegramente, abriendo nuestro corazón a Yahshua,
vamos a recibir ese espíritu de ese misionero más grande que el mundo conoció. Y vamos a salir donde vayamos y donde estemos, llevando un testimonio vivo de lo que significa ser un digno y verdadero representante de Él. Con una influencia, dice, de sabor de vida para vida. Aquí en este libro de comentario bíblico adventista encontraba algo interesante. El propósito de Elohim es que los que aman y honran su nombre sean también honrados, y que la gloria dada a Elohim mediante ellos se refleje sobre ellos mismos. De repente para nosotros es difícil aceptar que tenemos que tener la imagen y semejanza de Yahshua. Pero si tú vas a la página 28 de comentario bíblico, vas a encontrar algo ahí que te va a sorprender. En la manera que hubo un personaje llamado José, un joven, pero que ese joven llamado José ejemplificaba a Yahshua. Qué maravilloso. José ejemplifica a Yahshua. Yahshua vino a los suyos, pero ¿qué pasó? Los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque Yahshua fue rechazado, fue despreciado, porque sus obras eran justas. Y la vida de Yahshua era consecuente y abnegada. Y eso era un reproche continuo para los que profesaban piedad, pero cuyas vidas eran corruptas. Hoy vemos un pueblo que se dice ser cristiano, pero que profesan piedad, pero que lamentablemente la vida que llevan no reúne los requisitos de un verdadero cristianismo. Y eso pasó en el ministerio de Yahshua. Profesaban cristianismo, pero acá lo dice bien claro, sus vidas eran corruptas. En cambio, este joven José dice que la integridad, la virtud, fueron terriblemente atacadas. Hermanos, cuando usted comienza a darse íntegro y se entrega de todo corazón al Padre y al Hijo, esa integridad va a ser atacada. Y eso tuvo que vivir José. Y dice, no prevaleció la mujer que quiso descarriarlo. No prevaleció. ¿Han leído la historia de José, de ese joven? No prevaleció la mujer que quiso descarriarlo. La integridad, esa mujer no la pudo corromper. Y al ver que no pudo corromper la integridad de ese joven, escucha lo que acudió y lo que va a suceder en el tiempo final. Esa mujer testificó falsamente contra él. Gozaos y alegraos. ¿Por qué dice? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y sigue diciendo aquí, José, inocente, testificó y sufrió debido a su rectitud. Una vida de justicia, una vida de rectitud. José fue arrojado en la prisión a causa de su virtud. Imagínense, José fue arrojado a la prisión a causa de su virtud. José fue vendido a sus enemigos por sus propios hermanos por una pequeña suma de dinero. Todo lo que pasó a este jovencito. Pero ahora va a hablar de Yahshua. El hijo de Elohim fue vendido a sus más acérrimos enemigos por uno de sus propios discípulos.
Yahshua fue manso y santo. Sion se tiene que diferenciar. Y para diferenciarnos tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Aquí nosotros encontramos que Yahshua no fue culpable de ninguna falta. Sin embargo, también fueron sobornados falsos testigos para que testificaran contra él. Miren, José tuvo que sufrir las consecuencias de una testificación falsa por aquella mujer que no pudo corromper su virtud, su integridad. Y vemos también a Yahshua, el hijo de Elohim, pasar por lo mismo, recibiendo un testimonio falso. Yahshua fue aborrecido porque había reprochado fielmente el pecado y la corrupción. ¿Se dan cuenta la comisión que tenemos? Tenemos que denunciar los pecados de Babilonia. No es que queremos ofender a alguien, porque la palabra de Elohim por sí misma ofende. Y a veces creemos que cuando estamos amonestando hemos preparado algo contra uno. No. Y eso nos pasa a todos. Tenemos que aprender a recibir las amonestaciones. Tenemos que aprender a recibir las advertencias para este tiempo. ¿Para qué? Para despertar, reconocer nuestra condición pecaminosa, sentir la necesidad de un Salvador. Porque mientras no sintamos la necesidad de un Salvador, nunca vamos a acudir al trono de gracia. Nunca. ¿Cómo puedo decir este mensaje no es de Elohim? ¿Cómo? Cuando todas las señales y las evidencias son claras. Los hermanos de José lo desnudaron de su túnica multicolor. Los hermanos de José lo desnudaron de su túnica multicolor, mientras que los verdugos de Yahshua echaron suertes sobre su túnica. Por eso dice, José ejemplificó a Yahshua. ¿Podremos nosotros hacer lo mismo? ¿Podremos o no podremos, hermanos? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué necesito? Hermanos, ser fiel en la oración. No hay un hombre en la tierra que pueda hacer lo que Yahshua ha hecho, porque no hay un hombre sobre la tierra que ore como Yahshua oró. Hermanos, y ahí tenemos que apuntar. Ojalá que este sea el despegue. Aún nuestro Padre Celestial nos tiene mucho por delante para enseñar y tenemos que ir echando mano de estas verdades, pero recuerde, no solamente en teoría, porque el mensaje para este tiempo es precepto y ejemplo. Y ahí está el problema. En precepto puedo conocerlo, pero el ejemplo es lo ideal. El ejemplo es lo que quiere Yahweh para este tiempo. ¿Será difícil? Bien claro dice Marcos 9:23, todo aquel que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y cuando el Espíritu Santo albergue en el corazón, no hay nada que sea imposible para llevarlo adelante. Que Elohim nos ilumine, que Elohim nos bendiga y que entendamos que tenemos que despertarnos como iglesia a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.